Le damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión en sus casas y en algunas ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro, Norteamérica y algunos países de Europa. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 55. Yo quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 10 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, autoridad y juego. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres nuestro ministrador. Desde antes ya lo hacías en este lugar y allá en la casa de mis hermanos. Toda la gloria es para ti, Señor. Reprendemos a Satanás, sus principados, potestades, gobernadores de tiniebla y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Toda la gloria es para ti. Aleluya. Sí, Señor. Para los hermanos que llegan tarde, el nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 55. Y empezamos. En la prédica pasada, empezamos a estudiar qué implica la promesa de la ciudadanía celestial, del nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén escritos en nosotros. Dijimos que esta ciudadanía implicaba 5 derechos. Yo quiero que lo recordemos, amados hermanos. 1. El derecho a entrar por las puertas de la ciudad. 2. El derecho a la bendición de llegar al trono de Dios. 3. El derecho a tener casa dentro de la Nueva Jerusalén. 4. El derecho de trabajar en la Nueva Jerusalén. 5. El derecho a tener descendencia con la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Este último derecho lo dejamos pendiente, quiero que recuerde, y lo vamos a estudiar en esta prédica de hoy. Como te habrás dado cuenta, hermano, hermana, los 4 primeros derechos, y quiero que me sigas en esto, que ya hemos estudiado, se relacionan con la promesa de la tierra eterna y el gobierno. Y el 5.º derecho se relaciona con la promesa de la descendencia. Para explicar esto, vamos a leer varios pasajes y a relacionarlos en su contenido y mensaje. Yo quiero que vayas al libro de Gálatas, al capítulo 4, a los versículos 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El apóstol Pablo aquí se refiere al pacto abrámico, que conocemos bien, el cual se encuentra descrito en los capítulos 12, 15, 17 y 22 del libro de Génesis.
Es importante que tengamos en cuenta los contextos del Antiguo Testamento en los que se ubica el pasaje de Gálatas 4, para que podamos entender bien el mensaje, amado hermano, amada hermana, que el Señor nos quiere dar. Sabemos que el pacto abrámico contiene las tres promesas de la descendencia: la tierra y el gobierno. Pero de las tres, la promesa de la descendencia es la principal, aleluya. Y es la que resalta el apóstol Pablo cuando dice que Abraham tuvo un hijo de la libre por la promesa. Yo quiero que sigamos leyendo el libro de Gálatas en el capítulo 4 del versículo 24 al 26, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, aleluya. Cuando el apóstol Pablo habla de Agar y Sara y dice que son dos pactos, se está refiriendo al pacto de la ley que proviene del monte Sinaí, representado en Agar, el cual corresponde a la Jerusalén terrenal, que está con sus hijos en esclavitud. Aleluya. Pero quiero que note, hermano y hermana, que Pablo no menciona el otro pacto de manera directa, pues ya había dicho dos pactos. Pero por el contexto sabemos que el apóstol se refiere al pacto abrámico, aleluya, el cual se refiere a Abraham, Sara e Isaac, el hijo de la promesa. Esto se confirma cuando retoma la historia de Sara, Isaac, Agar y su hijo Ismael. Yo quiero que vayas conmigo allí al libro de Gálatas, al capítulo 4, versículo 29 y 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El apóstol Pablo está recordando lo que aconteció en Génesis capítulo 21. Pero leamos los versículos del 8 al 12. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aleluya. Yo quiero que me sigas en esto, hermano. En este capítulo 21 se encuentra antes del capítulo 22, donde Abraham es probado por Dios pidiéndole en sacrificio a su hijo Isaac. Y después de la obediencia del siervo y de la provisión del cordero trabado en la zarza, el Señor le recuerda a Abraham el pacto y las promesas, la principal, la de la descendencia. Leamos Génesis 22, del versículo 15 al 18, para que recordemos, hermano y hermana, el pacto abrámico y sus promesas. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Obsérvese el énfasis en la promesa de la descendencia en el versículo 17, cuando dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en el versículo 18, cuando dice que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y esta simiente es Cristo, porque gracias a Él todas las naciones se multiplicarán durante el reino eterno, serán benditas. Aleluya. Pues no tendrán la maldición del pecado ni de la muerte. Toda la descendencia nacerá santa, pura, sin pecado y sin muerte. Y al multiplicarse como las estrellas del cielo, se formarán naciones benditas, aleluya, interminables, amados hermanos y hermanas, que poblarán la tierra nueva y los cielos nuevos. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, yo quiero que note que la última parte del versículo 12 de Génesis 21, porque en Isaac te será llamada descendencia, y quiero que me sigas en esto, aparece en otros contextos del Nuevo Testamento. Uno de ellos es en Romanos 9, donde el mismo apóstol Pablo, como en Gálatas 4, rememora los eventos en que el siervo Abraham tiene a Isaac como parte de la promesa y explica nuevamente el tema de la descendencia. Yo quiero que leas conmigo Romanos 9 y vamos a leer el versículo 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire que el apóstol Pablo dice primero que al pueblo de Israel Dios le dio el pacto, aleluya, la ley, el culto y las promesas. Luego aclara que los patriarcas son israelitas y que Cristo vino de ellos en su encarnación. Pero mire que el apóstol Pablo recalca que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pero yo quiero que sigamos leyendo, hermano y hermana, a Romanos 9 y vamos a leer del 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de las promesas es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El apóstol Pablo aquí aclara que no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son hijos. Y aquí es donde cita la expresión de Génesis 21:12: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora bien, hermano y hermana, es importante que veamos las comparaciones que realiza el apóstol Pablo en cuanto a la descendencia, retomando el pacto abrámico. Vemos cómo de hablar de Isaac, el apóstol pasa a hablar de los hijos de Dios que no son según la carne, sino según la promesa, los cuales son contados como descendientes. Alabado sea el Señor. Esto significa dos cosas, hermanos. Primero, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que note, hermano, el paralelismo entre este versículo 14 de Juan 1
que habla de la encarnación de Cristo, y Romanos 9:5, el cual dice que Cristo vino de los patriarcas según la carne, también hay un paralelismo entre el versículo 12 y 13 de Juan 1, que habla de los hijos de Dios, y Romanos 9:8. Estos paralelismos nos permiten concluir que Pablo en Romanos 9, versículo del 4 al 9, está diciendo que Cristo en su encarnación es el descendiente de Abraham, Jacob e Isaac, como la simiente prometida, y es a través de Cristo, quien es Dios, que nos convertimos en hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni carne ni voluntad de varón. Y al ser hijos de Dios, somos contados como descendientes. Sin embargo, miren ustedes que el apóstol Pablo reitera la expresión: en Isaac te será llamada descendencia. En Romanos 9:7 y en el versículo 9 vuelve a decir, lee conmigo, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Fíjense ustedes que la reiteración de la palabra de la promesa señala que a Abraham se le prometió una descendencia como las estrellas de los cielos, a las que le daría la promesa de la tierra. Aleluya. Después que él resucitara, y esta promesa se debe cumplir. Es la promesa de la descendencia, aleluya, que es santa y eterna. Y esta promesa no se ha cumplido, amado hermano, amada hermana, porque en Hebreos, en el capítulo 11, dice que todos murieron sin recibir lo prometido. Y llama la atención que el tercer y último contexto en que se usa la expresión en Isaac te será llamada descendencia es en Hebreos 11:18. Leamos desde el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. De la misma manera que el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, el autor de Hebreos rememora escenas del libro de Génesis referidas al pacto abrámico, aleluya. Hermano, específicamente el capítulo 22, donde Abraham obedece a Dios y va al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac. Recordemos que aquí el Señor le confirma el pacto y las promesas, cuyo centro es la descendencia. En conclusión, tenemos tres contextos en los que se menciona la expresión en Isaac te será llamada descendencia. El primero es Génesis 21:12, el segundo es Romanos 9:7 y el tercero es Hebreos 11:18. Pero este contexto de Hebreos es muy importante, escuche bien hermano, porque es el capítulo que habla de la fe y le dedica 12 versículos a Abraham, que tiene como centro las promesas de la nueva Jerusalén, aleluya, y la descendencia. Alabado sea el Señor. Hermano, quiero que leamos para que luego podamos regresar a Gálatas 4 y explicar el quinto derecho que tenemos como ciudadanos de la ciudad celestial, referido a la descendencia santa, que serán hijos de la ciudad celestial. Busca Hebreos en el capítulo 11 y vamos a leer del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese usted que la promesa que creyeron Abraham, Isaac y Jacob, la cual esperaban, era la nueva Jerusalén. Lee conmigo ahora Hebreos 11 y leemos del 11 al 13. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había
prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. En el versículo 11 dice que Sara concibió y dio a luz fuera del tiempo de la edad por la fe, en la promesa dada a Abraham dentro del pacto abrámico. En el versículo 12 dice que de Abraham casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, refiriéndose a todos sus descendientes, lo cual pareciera el cumplimiento de la promesa de la descendencia. Pero en el versículo 13, amado hermano y amada hermana, se nos aclara que no recibieron lo prometido por cuanto ellos sabían que las promesas no eran corruptibles en una tierra corruptible, sino que Abraham y Sara sabían que las promesas eran eternas, puras. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por eso. Dale la gloria a Dios. Ellos lo sabían, hermano. Ellos lo sabían. Abraham y Sara lo sabían. La promesa de la tierra era la ciudad celestial y la promesa de los hijos eran los descendientes santos, puros, sin pecado y sin muerte que Dios le prometió a Abraham después de que resucitara, aleluya. Porque vamos a resucitar, hermanos, los que durmieron en Cristo. Y nosotros vamos a ser transformados en este cuerpo. Y esta promesa también se la dio a Isaac y se la dio a Jacob. Por cuanto dice la palabra en Hebreos 11:9 que ellos eran coherederos de la misma promesa. Aleluya. Este término, hermano y hermana, coheredero, solo aparece 3 veces en Hebreos 11:9 que ya leímos. En Romanos 8:17 y en Efesios 3:6. Leamos Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora quiero que leas Efesios 3:6. Mira cómo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estos 2 versículos confirman que, de la misma manera como Isaac y Jacob eran coherederos de la promesa con Abraham, nosotros, escucha bien, la Iglesia Santa es coheredera, pero con Cristo. La simiente, aleluya, por medio del Evangelio eterno que nos ha dado el Señor. De esta manera nosotros, si bien somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo, como iglesia no somos el cumplimiento de las promesas hechas al siervo Abraham, en especial la promesa de la descendencia, por cuanto nosotros también somos copartícipes de dichas promesas, coherederos de las promesas. Aleluya. Ahora bien, hermanos, yo quiero que regresemos a Hebreos 11. Leamos los versículos del 14 al 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo quiero que note, hermano y hermana, cómo se reitera la ciudadanía celestial de la Nueva Jerusalén, aleluya, como parte de las promesas dadas al siervo Abraham. Pero con la promesa de la Nueva Jerusalén está la de la descendencia. Por ello, el autor de Hebreos se refiere a esta en Hebreos, en el capítulo 11, versículo del 17 al 19. Lee conmigo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Yo quiero que note, hermano y hermana, yo quiero que note la manera como el autor de Hebreos en el capítulo 11 alterna y entrelaza las dos promesas que Dios le dio al siervo Abraham. La de la tierra, que es la ciudad celestial, y la de la descendencia. Esto es bien importante, mi querido hermano y mi querida hermana, y quiero que no lo pierda de vista, aleluya. Le explico la alternancia y el tejido de este capítulo 11 de Hebreos, aleluya. Fíjese usted, en los versículos 9 y 10, habla de la promesa de la ciudad celestial. Luego el autor de Hebreos inserta la promesa de la descendencia en los versículos 11 y 12, cuando habla de la fe de Sara para concebir y dar a luz. Enseguida, en el versículo 13, dice que no recibieron lo prometido. Yo quiero que me siga, hermano. Luego en los versículos 14, 15 y 16 se vuelve a hablar de la promesa de la ciudad celestial cuando habla de la patria celestial y de la ciudad que Dios ha preparado. Luego, en los versículos 17, 18 y 19, se vuelve a hablar de la descendencia. Y quiero que volvamos a leer estos versículos poderosos de Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En el versículo 17 dice que Abraham había recibido las promesas. Subraya eso, las promesas, en plural, porque se refiere a todas las del pacto abrámico, aleluya. La de la tierra, que es la ciudad celestial, y la tierra nueva, la de la descendencia y la del gobierno. Pero en el versículo 18, sígueme aquí, se hace énfasis en la promesa de la descendencia, pues Abraham fue probado en esto cuando Dios le dijo que ofreciera a su unigénito. Dice en los versículos 18 y 19 que hay dos razones por las cuales Abraham, sígame, obedeció. La primera es porque tuvo fe en lo que Dios le había dicho, y era que en Isaac le sería llamada descendencia. Alabado sea el Señor. Y la segunda razón, hermano y hermana, es que Abraham tenía la fe en la resurrección de los muertos. Tenía la certeza de que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y se ha pensado solamente que Abraham pensó en que si sacrificaba a su hijo, yo quiero que me siga, Dios lo resucitaría enseguida. Presta atención, hermano. Pero yo quiero decir que la fe de Abraham fue más allá de la inmediatez, por cuanto su fe no estaba, hermano y hermana, fundada en lo corruptible. Y te voy a demostrar, te voy a argumentar esto. Abraham creyó que la tierra que el Señor le estaba prometiendo como herencia, sígueme, no era la tierra corruptible, sino la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. La ciudad que tiene fundamentos y cuyo constructor es Dios. Abraham sabía que Dios le estaba ofreciendo una patria, es decir, una ciudadanía que no era terrenal, sino una mejor, aleluya, es decir, celestial. Abraham sabía que el Señor le estaba diciendo que quería ser su Dios para siempre, aleluya, y que Él fuera su hijo eternamente. Alabado sea el Señor. Hermano, mire, si Abraham entendió todo esto, ¿cómo vamos a decir que este siervo entendió que su descendencia solo sería corruptible en esta tierra? Si las promesas se las otorgó Dios juntas, escucha bien, unidas y relacionadas entre sí.
Por supuesto que Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que en Isaac le llamaría descendencia eterna, santa, pura, sin pecado y sin muerte. Alabado sea el Señor. Por ello, cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac, Abraham recordó que Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia. Y no dudó en entregar a su hijo, porque cuando creyó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, Abraham estaba pensando en la resurrección para vida. Pues ciertamente él sabía que la única manera de entrar por las puertas de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, era en un cuerpo resucitado para vida eterna. Y en este estado de gloria es que se cumplirá la promesa que le dio el Señor al siervo Abraham, de que la tierra se la daría a él y a su descendencia después de él. Subraya, después de él. Es decir, a su descendencia que tendría después de resucitado, la que se multiplicará como las estrellas del cielo. La promesa que le fue contada por justicia. Aleluya. Por ello, en Hebreos 11:19, cuando dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, en la parte final del versículo dice que en sentido figurado también le volvió a recibir. Este sentido figurado ciertamente se refiere a la resurrección de vida. Esta descendencia santa y eterna de los resucitados es la de la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. La de los nombres inscritos en las puertas de la ciudad, la cual tiene los nombres de las 12 tribus de Israel. Lee conmigo Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Abraham sabía, hermano y hermana, que su nombre se prolongaría por la eternidad. La promesa de la descendencia multiplicada eternamente tiene como evidencia estos nombres inscritos en las puertas y los de los 12 apóstoles del Cordero, inscritos en los cimientos del muro de la ciudad. Apocalipsis 21:14 dice, lee conmigo: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los nombres inscritos, tanto en las puertas como en los cimientos, indican, hermano, presta atención, la prolongación de estos en la descendencia santa y eterna multiplicada de Israel y de la iglesia. Aleluya. Las dos naciones, los dos pueblos escogidos. Pero los gentiles salvos también tienen esta promesa por causa de Cristo, porque la promesa hecha a Abraham dice que en su simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Y ahora, hermanos y hermanas, podemos entender el quinto derecho que tenemos como ciudadanos de la ciudad celestial, que es la promesa del nombre de la Nueva Jerusalén, escrito en nosotros. Este es el derecho a tener descendencia con la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Y para ello quiero que regresemos al capítulo 4 de Gálatas, que estudiamos al inicio de esta prédica. Leamos ahora los versículos del 26 al 28 y quiero que lo busques y lo leas conmigo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Fíjate tú, hermano y hermana, que este pasaje es poderoso, porque nos habla de la Nueva Jerusalén, a la que Pablo le llama la Jerusalén de arriba. Y dice que esta da hijos libres por oposición a los hijos en esclavitud de la Jerusalén de esta tierra, la cual se remite al pacto de la ley. Pues la ley nos muestra que somos pecadores, es decir, esclavos del pecado.
Pero Cristo nos liberta y nos convierte en hijos de Dios, por voluntad de Dios, no de carne y sangre. Por tanto, al ser hijos libres, somos hijos de la promesa, como dice el versículo 28. Al igual que Isaac, y al ser hijos de la promesa, somos coherederos con Cristo y hemos sido hechos partícipes de todos los pactos y promesas, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la iglesia y nuestros nombres están escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para que se prolonguen por la eternidad en la descendencia santa, multiplicada y llena de vida eterna. Aleluya. Por eso es que, hermano, el apóstol Pablo cita el pasaje de Isaías 54 en el versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Comparémoslo ahora con el de Pablo en Gálatas 4:27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Yo quiero que noten, hermanos y hermanas, que el apóstol Pablo habla en tiempo presente. Dice, tú que no das a luz. Y dice, tú que no tienes dolores de parto. Lo que hace el apóstol es decir que la promesa hecha en Isaías está intacta, aleluya. Y se cumplirá porque está escrito, hermano y hermana. Y el cumplimiento es la descendencia santa. Los hijos de Sión, los hijos que nacerán con la ciudadanía de la Nueva Jerusalén, por cuanto nunca más habrá esterilidad, pues ya no habrá más maldición ni muerte. Por ello, Isaías 54, en el versículo 2 y 3, dice: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Fíjense ustedes que estos versículos se refieren a la multiplicación de la descendencia por la eternidad, la cual en el versículo 3 aparece de manera explícita en la expresión y tu descendencia heredará naciones, lo cual rememora el pacto abrámico y el Salmo 2 en el versículo 8. Lee conmigo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. De tal manera que la multiplicación de la descendencia en Isaías 54, versículos 2 y 3, también se confirma en la reiteración de los términos para el significado de extenderse. Estos términos son ensancha, extendidas, alarga, te extenderás. En Isaías 54, 2, el profeta en verdad usa la expresión ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Esta expresión la usa el profeta en Isaías 40, 22, en la segunda parte del versículo, para referirse a la expansión de los cielos. Leamos: Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. De tal manera que Dios estableció que el universo estuviera en expansión en la primera creación, aleluya. Y cuando la haga nueva, debido a su pacto con ella, tendrá la misma característica de expandirse, conforme se multipliquen las naciones santas y benditas con la descendencia que fructificará y se multiplicará eternamente. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, teniendo en cuenta lo anterior, el quinto derecho que tendremos gracias a la ciudadanía celestial, es decir, tener el nombre de la Nueva Jerusalén escrito en nosotros, este derecho a una descendencia que nacerá
con dicha ciudadanía se relaciona con lo que dice el Salmo 87. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas, que el salmista habla de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, Sión. Y dice que de ella se dirá, este y aquel han nacido en ella. En hebreo el término traducido como este y aquel es Ish. Por tanto, la traducción precisa, escuche bien, del Salmo 87, 5 es, y de Sión se dirá, Ish e Ish han nacido en ella. Esta es una referencia poderosa a Génesis 2, cuando Adán no había pecado y la Biblia le llama Ish. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La traducción del hebreo es, esta será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. En la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, la ciudad de Sión, aleluya, nacerán solo Ishi e Isha, porque la mujer fue tomada del varón. En la ciudad celestial no habrá lugar para la raza adámica, para Adán y Eva, que pecaron, y su descendencia que trajo la marca del pecado y de la muerte. Este significado poderoso del Salmo 87, y yo quiero que me sigas en esto, de los Ishi e Isha que nacerán, confirma lo dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Este capítulo 33 con el 31 y 32 hablan del nuevo pacto cuyo centro también es la descendencia, como se confirma en Jeremías 33, 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Aleluya. Para finalizar, hermano y hermana, con base en todas estas relaciones que la palabra de Dios lleva a cabo, podemos concluir que cuando el apóstol Pablo en Gálatas 4:27 cita a Isaías 54:1, aleluya, se está refiriendo a la descendencia de los hijos de Dios en la nueva Jerusalén, aleluya, de la ciudad celestial, Sión, la libre, por cuanto esta promesa, junto a las otras, las obtenemos a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y quiero concluir citando justamente a Isaías 54 en los versículos 10 al 13, los cuales describen a la nueva Jerusalén confirmando lo que acabo de explicar. Así pues que quiero que leas conmigo Isaías 54 del 10 al 13. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros
te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermano, hermana, esta misericordia se refiere a las misericordias firmes a David, referidas a la descendencia, la cual se menciona en Jeremías 33:22, que leíamos hace unos momentos. Y el pacto de paz del que habla Isaías 54:10 se refiere al nuevo pacto. Aleluya. Del cual también habla el profeta Jeremías. Aleluya. En los versículos 11 y 12 se describe la nueva Jerusalén cuando habla de las piedras de carbunclo, zafiro, las ventanas de piedras preciosas, las puertas de piedras de carbunclo y la muralla de piedras preciosas. Lee conmigo Apocalipsis 21, el 19 y el 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el deudécimo amatista. El profeta Isaías confirma que está hablando de la descendencia cuando en el capítulo 54, versículo 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando dice todos tus hijos, se está refiriendo a los hijos de la nueva Jerusalén, aleluya. Los que el apóstol Pablo en Gálatas 4 dice que son los hijos de la Jerusalén libre o Jerusalén de arriba. Son los hijos de Sión. Nosotros, los hijos de resurrección y nuestros descendientes que nacerán con la ciudadanía celestial, no de sangre, carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, aleluya. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, autoridad y fuego. Que mis hermanos la guarden en el corazón, que la atesoren, que la vivan. Y que no se desesperen, que se metan en la paciencia del Señor, porque quedan pocos días. Quedan pocos días para ser levantados. Y tienes que estar dentro del río. No te muevas ni a izquierda ni a derecha. Guarda tu mente, tu corazón y tu espíritu. Ya no eres del mundo ni estás en el mundo. Estás esperando el gran evento, el que ha de levantar a la manada pequeña. Oh, yo te doy las gracias y te bendigo, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.